Bienvenidos, queridos hermanos a Espíritu Canal. Hoy estamos a jueves 3 de septiembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendamos al Señor a todos los hermanos de las jornadas de vida cristiana, muchos que trabajan con adolescentes. Pedimos al Señor para que lo sigan haciendo con gran alegría y con gran entrega. Vamos a darle al Señor el culto, la adoración de vida a su santo corazón. Bendito y adorado seas por siempre, Señor. Te pedimos que escuches nuestra oración por nuestros hermanos y por todos los evangelizadores, para los jóvenes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya comenzamos Espíritu Canal. Bienvenidos a Santa Lucía. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos de 38 al 44. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiéndoles las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Es en esta reflexión uno de los textos más impresionantes, ahora en la versión de San Lucas, que sin lugar a dudas nos llama mucho la atención porque Jesús no sabe nada de pesca. Él es un carpintero, esa es su especialidad. Y que de pronto venga a los expertos en pesca que han trabajado durante toda su vida, y sus padres también y sus abuelos también en esto, y les diga: tiren la red mar adentro, cuando toda la madrugada, toda la noche han estado trabajando y no han tenido nada de pesca. Es en verdad absurdo. Ya están lavando las redes, se está terminando la jornada. Jesús dice: tiren la red mar adentro, insistan, vuélvanlo a hacer. Pedro, aceptando la voluntad del Señor, su autoridad, dice: lo voy a hacer. Y se da el milagro porque pescaron lo que nunca, jamás habían logrado. Una pesca tan abundante que necesitaron 2 barcas para poder llevar esa pesca a tierra firme. En verdad, así es el camino del Señor, así es su voluntad. Cuando nosotros nos vamos llevando por la vida sobre lo lógico humano, el Señor viene y nos sorprende haciendo lo supuestamente ilógico, lo que supera nuestra lógica humana. ¿Cuántas veces nos cansamos y decimos: ya no puedo con esto, ya no puedo seguir adelante, me rindo, he hecho todo lo posible? Y cuando ya por lógica se ha terminado toda esperanza, el Señor viene y nos insiste y nos dice: «Duquin altum, tiren la red mar adentro, insistan, vuélvanlo a hacer de nuevo». La esperanza entonces se ve coronada con este milagro maravilloso de la multiplicación, que no termina simplemente en la multiplicación de esos pescados en las redes, sino que dice: ahora ustedes van a ser pescadores de hombres, ahora los voy a llamar a ser discípulos, misioneros, los voy a llamar a que también prediquen la palabra de mi Padre. Impresionante el signo y el milagro. Pedro mismo reconoce su indignidad delante del Señor en quien está, pero aún con toda la indignidad somos enviados, somos llamados a predicar esta palabra y ser también pescadores de hombres. Tomémoslo en cuenta y asumamos con valor nuestro llamado a ser discípulos de Cristo Jesús. ¿Y tú eres pescador de hombres? ¿Cuántos llevas? Y para el tema de hoy hablemos de dianética y de cienciología. La dianética, del griego dia, a través, y nous, razón, mente, es una de las creencias que profesan los miembros de la cienciología. La dianética, desde sus orígenes a principios de la década de 1950,
se ha dado a conocer al público a través de varios libros escritos por autores de ciencia ficción y filósofos. Su creador, la comunidad científica, considera la dianética como pseudociencia. En verdad, en abril de 1950, Hubbard y John Campbell crearon la Fundación de Investigación de la Dianética en Elizabeth, Nueva Jersey, destinada a la promoción de la terapia dianética. Poco tiempo después se creó la nueva fundación en Los Ángeles bajo la dirección del escritor de ciencia ficción E. Van Vogt. El primer texto publicado sobre la dianética apareció en mayo de 1950 en la revista de ciencia ficción, bajo el título Dianética, la evolución de una ciencia. Dianética es la ciencia moderna de la salud mental, dicen ellos. Aparecido también en mayo del 50, el primer libro que fue publicado desde entonces y hasta la fecha es considerado la principal fuente de referencia de la dianética, razón por la que los cienciólogos la apodan como el libro 1. En la actualidad también se vende como el título de Dianética, el poder de la mente sobre el cuerpo. Se convirtió en un libro muy vendido muy poco tiempo después de su aparición. En septiembre del 50, la Asociación Estadounidense de Psicología hizo un llamamiento advirtiendo a los psicólogos clínicos sobre la falta de validez científica de la terapia propuesta por Hubbard. En enero de 1951 apareció un folleto titulado Procesamiento Dianético, un breve estudio de proyectos de investigación y resultados preliminares, en el que se informaba de los supuestos resultados de una serie de pruebas realizadas con las terapias dianéticas, afirmando haber curado con ella la manía, la depresión, el asma, la artritis, la colitis y haber convertido homosexuales en heterosexuales. En 1951, Hubbard publicó el libro Dianética, la tesis original. En 1983 se publicó con el título de Las dinámicas de la vida. Y en el 51, el Consejo de Examinadores Médicos de Nueva Jersey denunció a la Fundación de Investigación de la Dianética por pretender ejercer medicina sin licencia. La fundación cerró provocando el fin del proceso, pero sus acreedores comenzaron a exigir la liquidación de sus deudas pendientes. Y bueno, pues Don Purcell, un millonario dianetista, ayudó para evitar la bancarrota, pero las finanzas de la fundación fallaron de nuevo en 1952. Se empezó a desarrollar una nueva ideología religiosa, la cienciología, con lo que desarrolló la dianética en un crecimiento paso a paso a un segundo plano. Si bien su popularidad en el ámbito de la narrativa prosiguió de la mano de Mark Clinton y de Frank Riley, quienes con su novela La máquina de la eternidad, publicada en 1954 con el título de Ellos preferían tener la razón, ganaron el premio Hugo de 1955, en opinión de su traductor al español, supone un posible intento de identificar la dianética, ciencia camelo, para la perfección de la actividad mental humana, creada en esos años por el autor de ciencia ficción. La dianética entonces se considera precursora de la cienciología. A través del estudio del ser humano realizado por la dianética, se fueron descubriendo, entre comillas, facetas espirituales que condujeron a la creación de una nueva religión, la cienciología. Ya para 1968 se lanzó la Dianética de la Nueva Era, una versión revisada que supone que produce mejores resultados en un periodo de tiempo más corto, preliminares que podrían haber necesitado a más de 2.000 horas de auditoría para lograr los mejores resultados obtenidos de la tecnología de 1950. Ahora podrían lograr ganancias comparables en una décima parte de este tiempo con las auditorías modernas de la dianética y la cienciología. En la actualidad, la cienciología se dedica a promover la dianética para la mejor personal. Sin embargo, no puede ser demostrada su efectividad y es aceptada por la psicología y no es aceptada por la psicología actual como terapia. ¿Qué críticas tiene? Bueno, pues críticas simples, no tienen ninguna validez. Ha habido estudios, ha habido comprobaciones que con esta dianética no pasa absolutamente nada, pero sí tienen una especie de trabajo espiritual para con las personas. Esta dianética, esta cienciología, trata precisamente de desorientar a las personas y de hacer que sean independientes de Dios. Y aunque algunos llegan a mencionar en una forma actual de creer en Dios, en realidad todas sus doctrinas van en creer más en el hombre que en Dios. Es decir, tú eres tu Dios, tú eres todopoderoso, tú sales adelante.
muchas de estas realidades son permeadas en algunos libros de superación personal actual, en donde no es Dios quien te salva, sino tú solito, ¿verdad? Esto es como una revoltura de filosofías anteriores, en donde nada tiene que ver Dios, sino tú, lo que tú mentalmente vayas preparando, vayas pidiendo, vayas decretando, eso es lo que va a suceder, ¿no? Yo he decretado muchas veces con mi mente que me gano la lotería y todavía no pasa. Bueno, eso es una broma, pero en realidad no data de ese tipo de cosas. Vamos a pedirle al Señor que continuemos en nuestra búsqueda de la verdad. Y Él, que es la verdad, el camino y la vida, pues en la búsqueda precisamente del crecimiento de nuestra fe para amarlo cada día más. Hermanos, en el tema de hoy hablemos de dianética y cienciología. Hermanos, hoy en Santos y Conversos, San Gregorio Magno. El Papa Gregorio I, con más justicia llamado Gregorio Magno, fue el primer pontífice que fue monje y ascendió a la silla apostólica cuando Italia se hallaba en una condición deplorable. Esto como consecuencia entre la lucha que se dio entre los ostrogodos y el emperador Justiniano, que terminaron con la derrota y muerte de Totila en el año 562. Aunque San Gregorio cumplía fiel y honrosamente sus funciones como prefecto desde hacía tiempo, se sentía llamado a una vocación superior, hasta que por fin resolvió apartarse del mundo y consagrarse al servicio de Dios, siendo ordenado séptimo diácono de la Iglesia romana y enviado como embajador ante la corte bizantina. A principios del año 586, tras volver a Roma, se convirtió en abad del monasterio de San Andrés. En el año de 590, una terrible epidemia arrebató la vida al Papa Pelagio, y el pueblo escogió a Gregorio como nuevo pontífice. Desde el momento que asumió el cargo de papa, se impuso el doble deber de catequizar y cumplir con la disciplina. Prohibió el cobro injusto de primas por entierros en iglesias, por ordenaciones o por conferir el palio. No permitió a los diáconos dirigir la parte cantada de la misa, a menos que fueran escogidos por voces más que por su carácter. También destacó como predicador, escogiendo temas del Evangelio del día, y hasta nosotros ha llegado algunas de sus grandes homilías llenas de elocuencia, sentido común, terminadas con una enseñanza moral que podía adaptarse a cada caso. Fue un excelente administrador de la sede pontificia, pues todos los súbditos estaban contentos con lo que les tocaba en la distribución de los bienes, y aún entraba dinero a la tesorería. De toda su labor religiosa en Occidente, la conversión de Inglaterra y el éxito que coronó sus esfuerzos encaminados hacia esta dirección fue para él el mayor triunfo de su vida. Se le reconoce a San Gregorio Magno la compilación del Antifonario, la revisión y reestructuración del sistema de música sacra, la fundación de la famosa Schola Cantorum de Roma y la composición de varios himnos muy conocidos. Pero su verdadera obra se proyecta en otras direcciones. Se le venera como el cuarto doctor de la Iglesia Latina por haber dado una clara expresión a ciertas doctrinas religiosas que aún no habían sido bien definidas, y quizá yo creo que esta es su mayor labor, fue en verdad el fortalecimiento de toda la Santa Sede. En Santos y Conversos, hoy un gran papa, un gran doctor de la Iglesia, San Gregorio Magno. Y para el chiste del día de hoy. En el chiste del día de hoy, frase célebre: madre solo hay una. ¿Saben quién la escribió? Caín y Abel. Madre solo hay una. En las curiosidades del día de hoy, estamos en el libro de Malaquías. Durante la primera mitad del siglo V a.C. se elabora esta colección de oráculos proféticos atribuidos a Malaquías, nombre que en hebreo significa mi mensajero. Los desterrados de Babilonia han regresado a Jerusalén y han reedificado el templo y la ciudad. Sin embargo, no se ha cumplido lo que los profetas Ageo y Zacarías les habían anunciado. Para cuando concluyesen las obras, la desilusión renace y con ella la desconfianza. Como es natural, aparece de nuevo las antiguas infidelidades y los pecados. Los diferentes oráculos de Malaquías insisten en las ideas religiosas fundamentales referentes a Dios. El Señor ama a su pueblo, lo trata con justicia y premia a los justos. Junto a estas ideas aparecen recomendaciones para orientarse en la vida ordinaria
cómo comportarse en relaciones con las ofrendas, con los matrimonios, con extranjeros, con el divorcio y con los diezmos. El Nuevo Testamento se hace frecuentemente eco de este libro, llegando a identificar a Malaquías a causa del significado de su nombre con Juan el Bautista. Muy interesante. Y con este libro de Malaquías hemos llegado al cierre de los libros proféticos. ¿Y qué dijeron? No sabemos cómo se van a abreviar. Claro que sí. Aquí están. En negritas estamos colocando los profetas mayores. Como podemos ver, Isaías, Is, Jeremías, JR o Ger. Tenemos a Baruch, Baruch Ba o Bar. Tenemos a Ezequiel, EZ, Daniel, DN o Dan, Oseas, OS, Joel, JL, Amós, AM, Abdías, Ab o ABD, Jonás, Jon, Miqueas, MI o también puede ser Mic con Q al final, Nahum, NA o NAH, Habacuc, HA o HAB, Sofonías, SO o SOF, Ageo, AG, Zacarías, es con ZA o ZAC, Malaquías, MI o MAL. Aquí están las abreviaturas de esta etapa de los libros proféticos. Chequen el dato, ¿verdad? Con esto tenemos el cierre de esta etapa de las curiosidades de los libros proféticos y pasamos al siguiente bloque, los libros poéticos o también llamados los libros sapienciales. Estas son las curiosidades de esta ocasión. Y para la rola del alma, la rola del día, vamos a escuchar a Celinés Díaz con Al Perdonar. De Celinés Díaz, Al Perdonar, esta rola en verdad evangelizadora. Vamos a escucharla. Buena onda, en la buena onda de hoy, vamos a observar las obras que la Iglesia realiza en Oceanía. La Iglesia sostiene en este continente 1.695 escuelas maternas, 2.949 escuelas primarias, 683 escuelas secundarias, 170 hospitales, 573 dispensarios, un leprosario, 490 casas para ancianos, enfermos, crónicos y minusválidos, 87 orfanatos, 108 jardines de infancia, 294 consultorios matrimoniales, 592 centros de educación o reeducación, 207 en otro tipo de instituciones. Por aquellos que dicen que no hace nada la Iglesia Católica, a través de Cáritas Internacional se realizan muchas acciones y se sostienen todos estos elementos que hemos venido comentando en diferentes videos. Damos gracias a Dios por la gente que dona, que participa, que apoya, que generosamente ayuda. Eso es lo que tenemos que despertar en nuestro corazón. Ayudar siempre sin ver a quién, sin ver de qué forma, con poquito, con mucho, pero siempre participar en la ayuda de nuestros hermanos, los más necesitados. Recibamos la bendición para concluir este video. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno desde la parroquia de Santa Lucía, Azcapotzalco. Les mando mi bendición, un fuerte abrazo a la distancia y por supuesto les invito a seguir conociendo a Cristo Jesús a través de esta herramienta evangelizadora. Suscríbanse, denle clic a la campanita y compartan con sus amigos, súbanlo a sus Facebook para que se conozca esta herramienta. Muchas gracias, nos vemos mañana para finalizar esta semana inicial del mes de septiembre.